Un espacio para reinventarnos, superar adversidades y encontrar bienestar en el caos. Porque cada obstáculo es una oportunidad para crecer. Pues buenas tardes, buenos días y buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Darle la Vuelta a la Tortilla. A ver cómo lo hacemos hoy, porque yo no soy Maitena. Maitena hoy nos ha abandonado a este barco, pero vuelve la semana que viene y nos ha dejado a Fernando y a mí al mando de esto que vamos a hacer hoy, que va a ser un programa especial con una persona muy especial. Antes de empezar, empezamos con lo de siempre. Decir a la gente que nos escucha, a la gente que nos oye, que siempre tenemos un programa donde regalamos una vez al mes a quien nos escribís y nos escucháis. Os regalamos una sesión con Fernando Berceval de creatividad o una sesión con Sandra de psicología, ¿vale? Y de coach para que, bueno, descubráis la vida y hagáis un autoconocimiento muy profundo. Y también la tercera donde podéis elegir es venir aquí, a ver si venís algún día, ¿vale? Presencial, a contar vuestra vida y cómo le habéis dado la vuelta a la tortilla en algún momento que queráis compartirlo con aquellos que nos oyen y con aquellos que nos escuchan. Dicho esto, ¿dónde tenéis que escribirnos y dónde tenéis que contarnos? Oye, que yo os escucho, que os veo, que me encantáis, que sois lo más. Pues tenéis que escribirnos a la siguiente dirección: comunicación@liderarte.org. Ahí nos escribís, o incluso en el propio YouTube, que seguro que muchos de vosotros nos veis por ahí, y adelante, ¿vale? A ver quién gana, a ver quién está aquí o quién se lleva una de esas sesiones con nuestros colaboradores y os leemos y os escuchamos tranquilamente. Y dicho esto, pasamos a la invitada. Diréis, bueno, sí, al señor de barbas la conozco, a la señora de gafitas rosas también la conozco, pero ¿quién es ella? Aquí la tengo. Yo la voy a nombrar como Covadonga, pero hoy va a ser Cova para nosotros. Covadonga Valdueza. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, directora de Recursos Humanos, sí, de Delfín Ultracongelados. Sí, eso es. Una persona que trata con personas. Hablaremos de humanidad, nos contará sobre su vida. Si es que le ha dado la vuelta a la tortilla o no, lo descubriremos después del Rincón del Loco con Fernando Berceval, que primero él es el que nos hace un poquito como estrujar nuestros cerebros y nos da esta entrada tan buena. Ya sabéis, el rincón al que queréis acudir cuando os tratan de loco por ser demasiado creativos. Hay una palabra que ha surgido en conversaciones con Cova que ha sido desparpajo. Palabra preciosa, además muy castellana, muy recia. Pero quiero comenzar con la curiosa dicotomía que proporciona la RAE con respecto al significado de desparpajo. Porque como las ideas y la creatividad, se asume en general que el desparpajo, o como diría en mi tierra, es de naturá. Es decir, se tiene o no se tiene. Uno es creativo y ya, o uno tiene desparpajo y ya. Y nada que ver con la realidad. La RAE dice que desparpajo significa suma facilidad y desembarazo en el hablar o en las acciones. Y de la creatividad, facultad de crear. Así podríamos asumir que el que tiene facilidad en el hablar o en las acciones o en la capacidad de crear sería alguien con creatividad y desparpajo. Y esto no tiene vuelta de hoja o de tortilla. Sin embargo, más de una vez he dicho que estas habilidades y capacidades pueden tener algo de innato, pero tienen mucho de trabajo, de entrenamiento. Y ahora quiero sorprenderos con el segundo significado de desparpajo según la RAE, que viene de El Salvador, que significa desorden, confusión. Y me siento identificado no por tener desparpajo, sino porque las personas que nos consideramos creativas nos asocian con el desorden, con el caos, el sacar provecho de aguas revueltas, de la confusión. ¿No será que entrenamos, tengamos un entorno favorable o no? ¿No será que somos en cierta medida optimistoides y no nos afectan tanto las cuestiones negativas? ¿No será que como tenemos una actitud positiva hacia el desparpajo o la creatividad, cuando lo somos en entornos neutros o positivos nadie se percata y solo se destaca en el contraste cuando los entornos son negativos?
Pues os planteo un jueguercicio. Dale. El jueguercicio es, pensad en una acción física o mental habitual que hagáis en unas condiciones determinadas. Por ejemplo, hay gente que lee o trabaja con música o lee o trabaja en silencio absoluto, ¿vale? O gente que cocina con la puerta de la cocina cerrada, o gente que cocina con los cascos puestos porque se concentra, o la forma en que colocáis la mesa cuando vais a recibir una visita en vuestro despacho, que tiene que estar esto aquí, esto allá, esto allá. Es decir, todo eso tiene una especie de coreografía. Y Rituales, diría rituales. yo. Sí. Bueno, pues ahora modificad conscientemente las condiciones o el entorno. Es decir, tratad de hacer lo mismo sin el ambiente a favor, sin el marco ideal para hacerlo. Eso es entrenar. Porque si lo seguimos haciendo de forma adecuada, entre comillas, el día que tengamos que hacerlo de forma inesperada o sin preparación, puede ser que nos falte entrenamiento. ¿O no? Totalmente. Ahí Porque lo fíjate cuando te sacan de ese ritual, ese hábito, ¿no? De cuando yo, por ejemplo, estaba pensando cuando voy a cocinar o voy a fregar, a ver qué has pensado tú, ¿eh? Sí, y sí. de repente, o sea, siempre pongo pues en el canal YouTube pues algo o si no pongo la música. Si no tuviese ese fondo musical o de ruido, ¿no? Que me acompaña, ¿no sería capaz de fregar ni cocinar? No, sí, seguro que sí. De otra manera. Pero te sirve de entrenamiento. Porque en el momento en que un día te falle YouTube, de repente te vas a encontrar, "Ah, ¿y ahora qué hago? A lo mejor no cocino ni friego, a lo mejor es una buena idea. ¿Has pensado en algo? Claro, es que Fernando Cova Sí. ha dicho el desparpajo de la vida, que casi es un poco el título con el que abrimos tu entrevista. Y estás mirando hacia arriba y tú estás pensando, ¿y dónde tengo yo el desparpajo en mi vida? ¿No? No lo sé, ahora nos lo vas a contar, pero siempre es la primera pregunta en este programa, es ¿quién es Cova? Bueno, lo primero, buenas tardes y muy agradecida de estar entre vosotros. Es un placer de que me hayáis invitado a la radio. Me hace mucha ilusión, gracias. Bueno, pues una mujer que estudió Derecho y que ejerció unos años y acabó pues en una empresa, en una industria, trabajando y donde lleva ya casi 30 años. Bueno, ella ha querido hacerlo muy cortito, lo que no sabe es la cantidad de preguntas que le van a caer por cada una de esas 3 puntitos que ha dado. Bueno, a ver, estoy dispuesta a todo, venga. ¿Vale? Porque dispara. ella dice, abogada, Como muchos, muchísimos. como muchísimo... ¿Tenías vocación de abogada? Sí, sí tenía vocación. En casa mi padre lo fue abogado laboralista y bueno, pues yo quería seguir sus pasos. Le admiraba mucho y yo quería seguir sus pasos. Me gustaban los libros, leía sus libros, me anticipaba. ¿Cómo Entonces, sus libros? sí. ¿Tu padre escribe libros? No, mi padre ya no vive, pero que sus libros de derecho me gustaba hojearlos, leer el derecho romano, a ver de qué iba eso. Sí, sentía curiosidad. ¿Y dónde acabas trabajando cuando acabas la carrera? Bueno, la carrera estuve haciendo prácticas en varios despachos de abogados, en 2 despachos de abogados en Madrid y durante los 2 últimos años de la carrera estuve en Delfín Ultracongelados, bueno, pues echando una mano en verano y tal cual. O sea, hacías las 2 cosas, me estás diciendo. Sí, pero bueno, en verano nada, 15 días ayudar un poco y ya está. Y luego ya pues a los 5 años de terminar la carrera del ejercicio profesional, pues fue cuando me pasé a la empresa. Y tú sabes que somos muy artísticos. Sí. ¿Y qué tienes que ver tú con el arte? Bueno, pues el arte forma parte de mi vida desde siempre, Claro, porque Siempre me ha gustado. has dicho recursos humanos, como directora de recursos humanos, has dicho abogada por esta parte de delegado, que consta del padre, de ese olor a libros, ¿no? Desde ahí Sí, la niña eso que es. se mete Sí. y demás. Pero claro, tú estás aquí porque este programa está patrocinado por Liderarte, ¿vale? Y hay una parte artística en ti también que también aflora de vez en cuando. Sin duda, siempre he tenido una pequeña conexión con la parte artística, con el teatro, con la pintura, primeramente con la pintura, porque bueno, en mi entorno tenía un tío, un primo de mi madre y una tía carnal que han sido pintores. Fernando, me está mintiendo en algo aquí, ¿eh? ¿Por qué? Porque no está diciendo soy artista. Que soy, no me siento como para ser Y yo artista, pero intentaba sí tirar, que... intentaba tirar, Sí. y de repente digo, lo va a decir. Y yo, el arte, bueno, artista, Profesional, ¿qué haces tú? profesional, no, No, profesional pero no. ser Pero artista... sí esas sensibilidades, Claro, desde luego, que me exactamente. parece fundamental. Para mí siempre ha sido un equilibrio para desarrollar otras facetas. Claro, porque a mí me gustaría que ahora que empiezas a decir, oye,
Dilo conmigo, soy artista. ¿Soy artista? Soy artista. ¿Cómo metes Espérate. esa artista en el mundo de los humanos, ¿no? De los recursos humanos? ¿Es importante el arte dentro de empresa? Sí, yo creo que sí, que es fundamental desarrollar la sensibilidad, trabajarla, sacarla, nos ayuda a saber relacionarnos, nos ayuda a tener mejor sentido del humor, tomarnos la vida de otra forma. No sé, el saber interpretar te requiere cierta valentía, mucha empatía, porque tienes que ponerte en la piel del personaje, tienes que conocerle, no sé, desde conocer al autor, desde un García Lorca hasta un Shakespeare, pues tienes que ponerte ¿Y qué captas están tú contando. a través de la cámara? De la fotografía, porque también hice teatro, también me gusta el teatro. Es que nos está Sí, cantando, ¿eh? Es que lo tiene todo. No, bueno. Es que es muy artista. Como muchos. Que a mí me encanta tenerte aquí como directora de Recursos Humanos, por supuestísimo, pero quiero de alguna manera que nos verte completa. No en solamente una faceta, sino ver tus dos facetas maravillosas que tienes, que también tendrás pues, como esposa, como amiga, pero estas dos yo creo que son las que más interés podría tener la persona que nos está viendo, ¿no? Cómo compaginar el arte con la empresa, cómo se mezcla, cómo se junta. Como te decía, pues son unas facetas que si las desarrollas te ayudan a empatizar, porque te hacen que te pongas la fotografía, en mi caso, que es fotografía urbana, pues no sé hasta qué punto fue desarrollo por formación o sensibilidad innata, pero al ser fotografía urbana lo que haces es captar con la cámara la vida en sus momentos grandes y pequeños, y sobre todo pequeños. Lo que pasa desapercibido a los ojos, pues tú con una cámara lo puedes dejar ahí reflejado, y son momentos, emociones, son momentos que enternecen, que mueven, ¿no? Entonces, ese silencio, ese observar, pues... ¿Expones o lo haces también? He hecho Por exposiciones. favor, sí. Cuéntanos. Bueno, pero pocas. No, lo que pasa que sí que es cierto que, bueno, cuando tuve oportunidad sí que hice una exposición, he hecho varias colectivas en Valencia, en Segovia, y luego sí que es cierto que mi primer viaje a Estados Unidos pues me gustó tanto la ciudad que dije, pues sí, me encantaría exponer aquí, fue en Nueva York, y al año estaba exponiendo. ¿Qué años tenías ahí? Pues, ¿qué tendría yo? Más de 15. Más de 15. Más de 15 en cada pierna. ¿Y qué hacías en Y en Nueva cada York? brazo. ¿Qué hacías en Nueva Bueno, el York? primer viaje ese viaje primero fue de ocio, de nada, pues de turista. Y me fascinó tanto esa explosión de energía y esa explosión de vitalidad que tiene en sí, y luego la apertura a todo el mundo, esa sensación de que sin filtros te acogen a todos, ¿no? ¿Y llevabas tu cámara colgada? Sí, llevaba mi cámara, por supuesto, sí. Y entonces me sentí como muy atrapada y dije, me encantaría alguna vez exponer aquí. Y la sensación a mí que me dio Nueva York, no te hablo el resto de los países, o sea, de las zonas ni nada, pero a mí la sensación era el yes you can, totalmente, era el aquí puedo, o sea, aquí puedo desarrollar la creatividad, o sea, no sé, esos filtros. ¿Ha habido veces en tu vida, porque una de las cosas que nos has transmitido cuando hemos hablado contigo es que si las cosas se quieren, se pueden? Totalmente. Pero ¿ha habido veces en tu vida que te haya costado conseguir algo más de lo que esperabas? O que hayas tenido, no que abandonar, pero sí que decir, bueno, pues voy a dejar de intentarlo porque a lo mejor no me merece la pena o porque las circunstancias me lo han bloqueado. Es decir, ¿ha habido momentos en tu vida en que no has podido a pesar de que hayas querido? Sí. Sí. Un momento clave, no me importa decirlo, pues mi vocación frustrada. Mi vocación, la que no pude ejercer, fue la de ser madre. Lo intenté tal, y hasta que yo dije, bueno, pues es que la vida al final es el camino, no es llegar a la cumbre, es el camino y lo que te vayas a encontrar. Entonces dije, hasta aquí, podía haber estado más años, y seguro que la ciencia a lo mejor segurísimo que la ciencia me lo hubiera conseguido. Yo la intenté, no fue, y dije, bueno, pues no era, pero esto me sirve para algo, seguro. Sí. ¿Y que para qué me ha servido? Pues yo en mi camino de la vida pues me he encontrado con muchas mujeres que han sufrido ese drama de no poder quedarse embarazadas. Entonces sé lo que es, sé lo que supone en una relación, en una pareja, sé lo que supone socialmente. Yo creo que todo en la vida, todas las experiencias son una oportunidad de aprendizaje y son por algo. Uh-huh. Y son por algo, todo es un crecimiento. Y en Nueva York sí que pudiste.
Tú Y en Nueva dijiste, York, ¿no? Es como... pues sí, a ver... La experiencia fue... Pues, a ver, que en la vida hay que ir muy... O sea, desde la observación. Y eso que yo soy un terremoto, soy un terbollino. O sea, de verdad que tengo mucha energía, muchas ideas y, bueno, soy un poco intensa. Pero aún así, bueno, procuro equilibrar ese... Yo sabía bueno, pues que lo podía conseguir. Y lo intenté. Y lo que os digo, pues al año estaba exponiendo en Nueva Una York. fotógrafa en Nueva York. Sí. Bueno. Y al año que llega a Nueva York de turista, de porque sí. de repente expone... ¿Qué expones? ¿Cuál es tu exposición en Nueva York? Pues vamos a ver, yo soy consciente de que ni hay que forzar nada en la vida, hay que dejarla, Qué hay que bonito. tener paciencia, hay que dejar que se fraguen las cosas, ni eso, ni hay que dejar de perseguir los sueños ni los propósitos. Entonces, ese era mi propósito, lo tenía claro y dije, bueno, desde luego no voy a ir al MoMA, ni tampoco soy una fotógrafa consolidada, ni famosa en mi entorno, ni nada. Pero algo puedo hacer. Si yo lo único que quiero es, bueno, pues dejarlo ahí y esa sensación de que compartes y que a lo mejor a alguien le ha movido el corazón. Entonces, conocía a una persona por internet, era un chico que tenía un blog de sociología y mi marido y yo le queríamos conocer, le estuvimos hablando con él, esta persona estaba de camarero en un restaurante. Y dije, pues aquí está la clave, si todo es eso. Y le propuse, le dije, ¿tú me puedes presentar a tu jefe? Porque el restaurante pues estaba como muy basado en el vino español. Ajá. Y me presentó al jefe y le dije, mire, ¿no le importaría? ¿A usted le gustaría si yo el año que viene vengo y montamos aquí, porque él tenía exposiciones también de fotografías y de pintura? ¿A usted le parecería bien si en un año vengo y le hago una exposición sobre el vino español, que es su pasión? Y me dijo, claro que sí, perfectamente. Me puse manos a la obra durante todo el año, también fue una experiencia preciosa. Mientras que estabas como abogada ahí, o estabas con... No, con yo ya estaba en la empresa, sí. Y hice ese recorrido, que fue una etapa también espectacular, que sembró mucho en mí y en mi vida. Y al año, pues nada, allí montamos una exposición, me pusieron, fenomenal. Luego, además, todos los amigos del dueño del restaurante, pues eran actores de televisión en Nueva York. Entonces hicieron un fiestón, invitaron a un montón de actores. Yo por aquel entonces pues me costaba la audición en inglés y era como, yo hablaba muy bien, pero lo escuchaba fatal. Entonces todo el mundo me hablaba entre el ruido, el jaleo y era como, pues tú sonríe, que allá vendrá alguien que habla español y tú le contestas. Digo, ¿por qué? Pero esto fue maravilloso. Y una pregunta. ¿La idea del vino era porque tú estabas en un restaurante en Nueva York o porque tú ya tenías la idea de esa exposición? No, yo creo que en la vida también hay que utilizar las herramientas que te deja. El restaurante era pues de vino, sobre todo español, con lo cual dije, bueno, pues, ¿qué podemos hacer aquí? ¿No? Si tienes limones, haz limonada. Claro, ¿no? Es que uno de los elementos, cuando hablamos de darle la vuelta a la tortilla, que a veces es simplemente porque nos encontramos a un problema y hay que darle la vuelta a la vida y tal, pero hay veces que un elemento del que hablamos poco y que aquí solo los nombramos a ellos es la escucha. Es decir, para darle la vuelta a la tortilla a las cosas, para conseguir objetivos, para que si uno quiere y lo intente tenga que poder, tiene que haber una escucha en medio. Entonces, saber que tú puedes ofrecer una exposición de un tema porque has escuchado con todos tus sentidos que te va a decir que sí si le ofreces esa exposición y no otra, claro. Es un elemento clave para poder girar la vida de alguna manera, ¿no? Es un poco vivir con flexibilidad, sí. ¿no? O sea, abierto siempre, sin perder de vista cuál es tu objetivo. Bien, pero también con flexibilidad, pues si la vida te dice por otro lado, tú querías ir para un lado, pues te vas al contrario, pero te adaptas. Claro, y durante ese año, cuando ya has hablado con este señor en Nueva York, sí. Y tienes que compatibilizar, ¿no? Sí. Lo que es la empresa sí. y el arte, lo podríamos decir como pues el trabajo y el hobby, ¿no? Sí. ¿Cómo lo haces? Yo te lo digo ya por curiosidad propia, ¿eh? Porque yo cuando estaba en empresa, que he trabajado muchos años y tenía mi hobby que era el teatro, o sea, ya... el teatro o sea, 24 mucho. horas hay en cada día, me han dicho, ¿no?
Bueno, algunos tienen 25. En teatro, sí. Entonces, ¿tú cómo lo hacías? Bueno, yo tengo mis referentes y mis maestros en fotografía y una de ellas, bueno, para mí la fundamental, en que me he inspirado siempre es Cristina García Rodero. Y siempre la escuché decir que cómo así lo hacía ella y que a veces dormía en el coche, creo que era un 600, entonces dormía en el coche o sea, sin miedo, si hay que estar. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Pues sábado y domingo. Yo he tenido un polo pues me ha durado el polo pues con 400.000 kilómetros, pues yo creo que, ¿cuánto ha sido? Muchísimo, 20 años. Entonces yo me iba con mi polo a las zonas que fui. Nada, pues me salía de casa a las 5 de la mañana y a las 6, si era Castilla-La Mancha, pues ahí estaba con mis botas y en mitad del campo, pues ahí a buscar a la vendimia. Te lo preparas. ¿Hay 2 covas en ti? No, creo que en absoluto hay 2 covas y creo que no debe de haberlas porque yo creo que el equilibrio está en eso, en encontrar ese equilibrio en tu profesión, tu vida personal. Sí que es cierto que tienes áreas reservadas, tu intimidad, pero yo no recomendaría... Esto es interesante porque cuando hablamos de darle la vuelta a la tortilla, nunca hemos dicho que la tortilla sigue siendo la misma. Tú le das la vuelta, le ves otra cara. Es decir, puedes tener 2, 3, 4... A mí a veces me presentan como poliédrico porque tengo muchas caras. Pero la tortilla es la misma. Tú sigues siendo por una cara y por otra la misma persona. Entonces, ese equilibrio... voy a hacer una pregunta con respuesta, pero evidentemente no lo encuentras, lo buscas, ¿no? Lo busco y fue un trabajito, claro, ya una vida tan larga, en una vida tan larga ya no sabes si fue un trabajo, claro, cuando ya tienes tantos años. Pero yo sí que es cierto, en mis primeros tiempos, terminas tu carrera, eres abogada, pues eso te da tu prestigio, tu caché y tal, y claro, compatibilizarlo. Entonces, hubo un tiempo en el que yo dije, vamos a ver, no puedo ser 2 personas, no puedo ser una señora seria, estirada, con traje, claro, es que yo zapatos de tacón claro, y tal, claro. Y entonces eso es un proceso en el que dices, esto es compatible. Yo le puedo decir a los buenos días a su señoría sonriendo correctamente, pero ser la misma persona, porque a lo mejor su señoría resulta que también va a hacer teatro por las tardes. O sea, es un proceso. Somos humanos. Sí, claro, somos humanos. Es que es un proceso. Entonces te das cuenta de que no puede haber... y sobre todo eso, tener conciencia de que si finges, al final, esa marioneta que trabaja por ti te domina y al final dejas de ser tú. Y de hecho hay muchas personas, muchos fantasmas por el mundo y en ser los cuales consciente dejaron de ser. Claro, y ser consciente de que eres humana te ayuda un montón a trabajar en el sector de lo humano. De recursos humanos. Claro, porque si no, yo he trabajado en recursos humanos, sí. He conocido gente del sector que de humanos tenían poco. Entonces, claro, la relación con la gente con la que tenía que tratar era, digámosla, poco correcta. Bueno, pero ahí voy a tirar una... También en el teatro los tenemos, decir, No, que hay de todo. También en el teatro los tenemos, No, digo en todos los sectores. En todos los sectores, cuando uno no se reconoce como humano, si encima tiene que trabajar con lo que es el material humano, sí. Eso me ha pasado mucho en pedagogía teatral. Yo me he encontrado con alumnos de otras personas que venían un poco destrozados porque era como... voy a ver si te machaco. No, estás trabajando con una cosa que se llama ser humano, que es una de las cosas más maravillosas, más complejas y más frágiles. Y os voy a dejar ahí, os voy a dejar ahí, porque ya me habíais hecho el caminito, hay 2 en mí, sí. ¿Vale? Para ir adelante con el viaje circular. Con Susana Estrella. A ver, Cova, es que claro, lo habéis puesto a huevo para hacer las tortillas. Tortillas, ¿vale? El obstáculo que hoy os traigo en el viaje circular es vivir desequilibrado entre la falta de tiempo y el corazón partido. Estar entre la mente-razón y el corazón-emoción. Estas 2 partes hacen una fuerte división en el individuo porque una personalidad dividida produce esquizofrenia. Y no lo digo yo, hay una carta de Osho, ¿vale? Donde hay una imagen fantástica de lo que significa la esquizofrenia, ¿no? Del corazón separado de lo que es la mente. Entre la espada y la pared, entre la mente y el corazón. Y aquí se produce el desequilibrio. Tendría que hacer esto o aquello, ir acá o allá, debería decir sí o no, lo tomo o lo dejo, ¿qué pienso? ¿Qué siento? Aun sabiendo que cualquier decisión que tomes siempre te dará la duda y te preguntarás si hubiese sido mejor haberlo hecho de otra manera. Incluso cuando se intenta compatibilizar
el trabajo y el hobby, muchas personas dejan sus hobbies relegados al final del día, cuando ya no tienen energía ni foco, y lo que pasa es que se desconectan de esta parte creativa de que habla siempre Fernando, ¿no? Entre la mente que decide y el corazón que siente. Hay dos en mí. Y a las dos les quiero dar ese espacio para que salgan. Eso es tener el corazón partido cuando la gente no lo hace, ¿no? Porque alguien te rompió, porque alguien te lo rompió, sino porque además hay un desequilibrio en dos direcciones que estás tirando. La razón es la que organiza, protege y analiza, y la emoción es la que te conecta, vibras y siempre hace que salgan las emociones. Superar el obstáculo del desequilibrio, y lo estamos escuchando en esta mesa, no se trata de que una parte tenga razón y otra no. Se trata de que ambas son tuyas, ambas son sabias y ambas te necesitan. El problema es que muchas veces aprendemos a vivir de un solo lado. Entonces, algunos, que hemos tenido mucha gente en esta mesa, algunos viven solo desde la mente, toman decisiones prácticas, responsables, estructuradas, pero se sienten apagados por dentro. Y otros viven solo desde el corazón, se lanzan, sueñan, sienten intensamente, pero se pierden, se agotan o se frustran porque no pueden sostener lo que comenzaron. Vivir desde un solo lado de estos extremos se vive cojeando. No sé si estás de acuerdo. Por eso quería entrar con este tema, ¿no? La verdadera transformación ocurre cuando somos capaces de unir esas dos voces internas y dejarlas trabajar juntas. Que la emoción marque el rumbo y que la mente construya el camino. Que el corazón sueñe sin medida, alto, y que la razón le ponga fecha y forma. Eso es equilibrar, integrar, madurar. Eso es honrar a todas las partes que hay en mí sin tener que elegir solo una. Porque cuando ambas partes caminan juntas, ya no hay división. Hay dirección. Y si te preguntas qué es lo que puedo hacer yo, hoy te responde Susana. Quietud para encontrar el equilibrio. Bien. Muy bien. Porque cuando me contaba y hablaba con tu historia, digo, claro, esta es la parte, ¿no? A mí me intriga todavía cómo lo haces, ¿no? Esta parte de unir lo que es el trabajo, lo que es el hobby, y nos contabas el fin de semana, ¿no? Que te ibas o que te metes. ¿Sigues haciéndolo igual? ¿Sigues combinando el hobby y el trabajo de la misma manera? A día de hoy. A día de hoy estoy en tránsito total porque, mi madre y yo hemos estado, mi madre era mayor y hemos estado viviendo juntas 13 años y durante ese periodo no he podido, o sea, el tener una persona mayor con la que convives, pues exige muchas renuncias y es un trabajo, ahí sí que hay una dicotomía porque... Este sería un programa, porque yo también cuidé a mi mamá durante mucho tiempo. Bueno, esto es me otro programa. cuidó emocionalmente porque me daba mucho amor, entonces sí. Es que ha sido mutuo. Esto lo que uno da, recibe. Y entonces en este periodo ha estado más cuidando... Claro, ahí sí que ha sido una etapa en la que... ha sido una etapa de la vida porque yo no soy paciente y he tenido que aprender paciencia y me he autorrepetido 1000 veces. Esto es para que aprendas paciencia. Voy corriendo a todas partes, con ella había que ir despacito, no me gusta llegar tarde, con ella llegaba tarde a todas partes. Entonces yo sabía, esto es un aprendizaje de la vida, por supuesto, y una etapa maravillosa con todas sus subidas y bajadas. Entonces ahí aprendí la paciencia y la aceptación. Las cosas pasan por algo y lo que te tiene que traer la vida, pues... Esta es tu filosofía, lo has dicho varias veces, ¿eh? O sea, las cosas pasan por algo. Hay una sí. Por eso te lo repito para que lo digas claramente, que no cuando nos pasan las cosas porque la vida nos quiere jorobar la vida, sino que las cosas pasan para que tengamos un aprendizaje, ¿no? En tu caso decías pues más la paciencia, más la tranquilidad, el no ir tan rápido, ¿no? Totalmente. Y bueno, pues aprender a ver la vida, tanto la vida nuestra como la vida de la humanidad con perspectiva. Ahora parece ser que hay una conciencia de que la gente joven piensa o que estamos en el peor momento de la vida, que todo es durísimo, pero si analizan la historia de la humanidad, estamos en el mejor momento de la historia. En uno de los libros de Javier Goma que leí hace poco, pues lo hablaba sobre eso, sobre realmente es que para nada que ver si echas la vista atrás, la vida ya no de nuestros padres, de nuestros abuelos, todo, o sea,
que no tiene nada que ver. Bueno, la mía misma. Yo no aprendí a montar en patines porque en mi pueblo no había calles asfaltadas. Entonces, Esa es buena, ¿eh? es que es así. ¿Por qué no montaste en patines? patines? No. Ya, me dio una rabia porque es de la típica cosa que ya no aprendes de mayor, que lo he intentado y nada, no lo hago bien, voy con miedo. Entonces, Pero y me siento joven, ¿no? Pero es que yo he vivido esto. Ahora estás retomando este equilibrio del que estábamos hablando poco a poco. Estoy en fase porque hoy hace 4 meses que ya no está y entonces está reciente, pero bueno, sí, claro, mi actitud es hasta el fin, Fíjate que siempre hablas de humanos, siempre hablas de cuidar, siempre estás entre personas, te dedicas a recursos humanos, a través de esa cámara, o sea, captas esos momentos únicos de los humanos y de los vinos también, ¿no? ¿Qué importancia tiene para ti la inteligencia emocional, la gestión emocional dentro de lo que es la propia persona, que tú ya estabas hablando de ti, cómo te gestionabas en ese cuidado a la madre, ¿no? Y qué importancia tiene dentro de los equipos? Bueno, pues qué te voy a decir, o sea, que duda cabe que a estas alturas ya de los recursos humanos tenemos todos clarísimo la grandísima importancia. Sin embargo... Pero tú cómo lo haces, ¿eh? Te voy a picar ahí, ¿eh? O sea, yo sé que es importante y sé que vas a ser, pero dime tú cómo lo haces. Hombre, lo primero es escuchar y tener claro que estás delante de una persona con su dignidad, con su historia, con sus altibajos y tan digna como cualquiera. Es decir, ayer, por ejemplo, hablaba con una persona que empezaba a trabajar con nosotros y que venía de Cuba, la saludé y bueno, pues le pregunté por su situación, su familia, cuánto tiempo llevaba. Pues le vino bien hablar, contar, sentirse escuchado. Empieza con otra actitud, sabiendo que en una empresa pues que alguien le ha escuchado como persona y ha escuchado su pequeña historia, que pequeña pero tremenda, la de ser emigrante, ¿no? El tener que salir de tu país, dejarlo todo, desarraigarte. Hay que empatizar y escuchar ahí con sensibilidad. Voy a mezclar 3 cosas que han pasado y una que no. Es decir, hablabas de la juventud que piensa que está en un momento difícil, es verdad. Yo hace poco leí también un parrafito en el que explicaba una persona que nació en 1900, que había pasado por la revolución bolchevique en el 17, había pasado por la depresión económica, por la Primera Guerra Mundial, por la Segunda Guerra Mundial, por la Guerra de Corea, por no sé qué, y que ahora su nieto le diga que es que no sabe lo difícil que es la vida, pues es un poco contradictorio. Ahora estás hablando también de la migración, que yo también estoy en un programa que trabajamos para trabajar el arte, para mejorar la situación de los migrantes. Y hay una cosa más, que hasta qué punto el tener esa capacidad de tener esa escucha, de tener esa perspectiva, de saber lo que es, no lo que es bueno, malo y regular, sino de saber lo que cada uno está pensando de la situación, hace que lo que hace 2 semanas en nuestro programa unos alumnos todavía no trabajadores se plantearan que lo mejor en esta vida es dar saltos de lado a lado, picoteando en todas las empresas para aprender. ¿Hasta qué punto eso es imprescindible? ¿O estar 30 años en una empresa es suficiente para aprender de toda la vida? Porque al fin y al cabo te rodeas de cientos de vidas alrededor, ¿no? Sí. Wow, qué bonito es. Pero también hay que tener conciencia de que no puedes abarcar todo. Es como el ocio. Sí, el ocio, tenemos tanta oferta hoy en día de viajar y de visitar y de obras de teatro, que es imposible ir a todos los conciertos, a todas las obras de teatro. O sea, es imposible. Todas las experiencias no las puedes tener. Está bien tener experiencia. Sí que es cierto que yo mis primeros 5 años de abogada pues tenía mi propio despacho y bueno, pues ahí pues ves de todo, separaciones, temas de comunidades de propietarios, no sé, cualquier tipo de conflicto pues te llega, asistencias al detenido, pues conocí todo tipo ya os digo, de situaciones, entonces eso me abrió mucho. Ajá. Lo suficiente, pero mismamente hoy cuando he venido pues he parado a comer ahí por aquí cerca y digo, ¡jo, qué diferente! Yo que soy poligonera total, es verdad, porque nosotros venimos de Fuenlabrada, de un polígono muy conocido, creo, el Cobo Calleja. Entonces, claro, poligonera total, y ahora estoy en otro, en Tonontícola, y claro, vienes aquí y dices, madre mía, qué restaurantes, qué lujo, qué bonito. Claro, es otra perspectiva para mí, pero yo creo que también está el encanto de la vida, en la curiosidad, y de hecho, bueno, he estado en 2 sitios, no en 3, y muy serios me han dicho, imposible, tal cerrada, cocina cerrada, tal, y en el tercero igual, con el mismo ritmo, en la misma acritud, me ha dicho, cerrado, tal, digo, uff. ¿Cómo está la ciudad? Sí. Estamos los del pueblo, esto no nos pasa, ¿no? Y ya
no sé qué le he dicho al chico, digo, bueno, este chico está muy estresado. Y al final me ha tratado fenomenal. Es que yo creo que tu vuelta a la tortilla va por ahí. Tu vuelta a la tortilla va que tú cambias la energía de las personas. Se está quemando la tortilla y llega Koba, ¿sabes? Y de repente... le da la vuelta con suavidad. Entonces, claro, o sea, como que cambia... Fíjate, hablaba de lo de los abogados, que era un sitio muy conflictivo donde trabajabas con personas conflictivas. No, bueno, que hacía asistencias al detenido. Entonces, Wow, bueno, iba, vale. Claro, iba pues, a las comisarías y los calabozos. Fíjate cómo daba la vuelta a la tortilla, claro. ¿no? Al que venía, lo cambiaba, ¿no? Pues se baja al bar y lo mismo. Se va a recursos humanos y hace lo mismo. O sea, ella da la vuelta a la tortilla a las personas. Es un poco talento también esto. Optimismo, no sé. No, puede sí. Y volvemos a la escucha. Yo tengo una persona de pareja que le pasa lo mismo, que va a un supermercado y está pues el cajero o la cajera allí pasando cosas con la cara así y le suelta frases como: ¿qué te pasa? Con los ojos tan bonitos que tienes. Y de repente le hace la cara ¡pling! Y le cambia. Es esto, es justamente esto. Es esta mirada que haces a través de tu cámara personal, imaginaria, ¿vale? Como vas dando la vuelta a la tortilla allá donde vas. Seas abogada, seas de recursos humanos, o sea, tienes esa capacidad de dar la vuelta a la tortilla a las situaciones. ¿Me pilláis? Sí, ¿O me miráis como que estoy chalada de la cabeza? No sé, puede ser. No, lo que pasa, si es cierto, a lo mejor dice Koba, bueno, no me eches tanta responsabilidad, ¿no? Que yo pero no, es muy bonito. Yo no estoy aquí para darle la vuelta a la tortilla a los demás, pero sí es cierto que muchas veces nos empeñamos en que cada uno tiene que darle la vuelta a la vida, y a su tortilla, y a veces lo que puedes hacer es ir ayudando a los demás a que la den a la suya, ¿no? En relaciones interpersonales, más cercanas. ¿No te ves tú más por ahí? Bueno, al final, como has venido a este programa, es como nos tiene que decir Fernando, sí o sí, que doy la vuelta a la tortilla, que me dejéis en paz. No, bueno, pero todo va unido a tener claro cuál es tu propósito en la vida, en saber cuál es primero analizar y definir cuál es para ti el sentido de la vida. Esta es una pregunta. Que llega un momento ahí te voy a parar. Todo trabajo tiene un propósito. Eso te lo hemos oído. Sigue. No, pues eso, encontrar sobre todo cuál es el sentido de tu vida, a qué has venido aquí, por qué estás aquí, por qué vas a estar solo un tiempo nada más. Eso la muerte no lo enseña. Entonces, esas preguntas, pues a mí la verdad que mi respuesta ha sido la fe. O sea, yo soy una persona creyente. Totalmente. Yo también tengo mucha fe. Entonces, pues esa me da esa paz y bueno, el autopreguntarte, el autoconocerte. También, no se puede hacer publicidad, ¿verdad? Bueno, depende. Vale. Porque sí que es cierto que yo estuve hace muchísimos años también, a 30 años, haciendo unos cursos de inteligencia emocional con Francisco Yuste Pausa. Ajá. Y bueno, pues eran varias tandas de cursos y la primera era autoconocerte, saber qué te ha pasado, o sea, cómo ha sido tu vida. Esto es principal y por eso en empresa muchas veces cuando entramos con el individuo, con cada uno de nosotros para poder hacer algún tipo de cambio o gestión. Siempre todo parte de nosotros. Si estamos mal gestionados, como bien estás diciendo, no hay un propósito de la persona, o sea, tampoco se puede expandir eso dentro del equipo, ¿no? ¿O qué? ¿O qué crees tú? ¿Cómo? A ver, repíteme. El autoconocimiento, sí, el autoconocimiento. Empieza por mí antes de ir al equipo. Desde luego que sí, pero es que tampoco puedes a ver, yo soy una persona que en mi cuando yo empecé no se sabía ni lo que era la inteligencia emocional ni nada, o sea, yo soy de cuéntame total. Igual que yo. Entonces, y de unos padres totalmente rígidos, autoritarios, disciplinados, tal, que vamos, como para decirle yo, inteligencia emocional, perdona, que vengo a las 10, pero que a tal hora, pero inteligencia emocional. Para inteligencia emocional. No existía, entonces, ¿cómo hemos aprendido? Sí. Nosotros, dándonos cabezazos ¿quién contra tiene que enseñar? Patinando en la arena. También. En las calles sin asfaltar. Así hemos aprendido. Claro, entonces, ¿quién educa en inteligencia? ¿Quién tiene la responsabilidad de educar en inteligencia emocional? ¿Los padres? Pues a lo mejor no. Es que no hablaba de hijos, hablaba más de empresa, ¿no? El nivel cuidado. de empresa. Por eso hablamos de la salud mental en empresa, hablamos de los departamentos de felicidad dentro de empresa. Eso tiene mucho que ver con los recursos humanos, ¿no? Que ya están mirando, ¿sabes? De las personas que trabajan dentro de la empresa, pues son personas felices, ¿no? Autorrealizadas y demás.
¡Hala, toma! O sea, me ha encantado la sonrisita que me ha echado. Los que no tenéis YouTube y no estáis escuchando, no habéis visto la cara de Coba, pero ha sido Ha sido como, fantástica. vale, lo que tú digas. No, bueno, vamos a ver, yo os cuento mi experiencia. He tenido la grandísima suerte, es que a mí las cartas que me han tocado han sido muy buenas en la vida. ¿Te puedo parar ahí? Sí. Porque tengo ahora mismo que dar paso, ¿vale?, a la distinción del día de Sandra Díaz, que nos va a ayudar a esto que vas a que vas a continuar ahora, ¿vale? La distinción del día. De parte de Sandra. No tener que elegir. Distinciones con las que conozco a través de la historia de Coba y o. Aceptar lo que es, estar al servicio, ser fiel a uno mismo, disfrutar del camino, liderazgo al servicio. Cuando Covadonga habla de su vida, no lo hace en clave de éxito, sino de sentido. Hay algo en su forma de contarse que desactiva esa idea tan instalada de que una vida valiosa es la que se construye a base de renuncias, como si hacer carrera profesional implicara dejar atrás la pasión o como si la creatividad solo cupiera en los márgenes del tiempo libre. En su historia aparentemente no hay ruptura entre lo artístico y lo corporativo. Es fotógrafa y directora de recursos humanos, artista y profesional de empresa, creativa y pragmática. Esa conjunción, el y, marca una de las distinciones más potentes que ofrece al escuchante. No siempre hay que elegir. A veces la vida se ensancha cuando dejamos de pensar en términos de esto o lo otro y comenzamos a creer y a crear esto y también lo otro. Durante años, Covadonga ha cultivado el arte de integrar. No se ha exigido ser la misma en todos los contextos, pero sí ser coherente con lo que es importante para ella. En lugar de adaptarse sin más, se ha preguntado ¿cómo puedo traerme conmigo a cada lugar? ¿Cómo puedo estar al servicio sin dejarme fuera? El trabajo en recursos humanos le ha permitido acompañar a otras personas en sus procesos, escucharlas, abrir espacios para que florezcan. Ahí emerge otra distinción, el liderazgo como servicio, no como control ni poder, sino como disposición genuina a sostener, a facilitar que otros brillen. Esa es su manera de liderar, desde la presencia, no desde el ruido. Y al mismo tiempo ha mantenido viva su parte creadora. La fotografía no es para ella una afición, sino una forma de mirar, de estar en el mundo. A través del arte ha aprendido a aceptar lo que hay sin juzgarlo, a ver belleza en lo incompleto, a esperar sin exigir. Esa mirada ha contagiado también su forma de vivir, porque aceptar no es resignarse, sino dejar de pelear con la realidad para empezar a moverse desde ella. Covadonga no corre detrás de metas impuestas, se permite disfrutar del camino, no por romanticismo, sino por conciencia. Sabe que la vida se da ahora, no cuando todo encaje. Por eso no aplaza la alegría ni delega su autenticidad, la ejerce. ¡Qué maravilla! ¡Hala, Fernando! A que parece Eso que está aplaudir. aquí Sandra, que nos ha visto por una mirilla. Por un agujerito. Nos ha Qué bonito. escuchado. Y es que es increíble. Guau. Sí, ella nos seguirá acompañando en Sí. este programa. Ahora tiene mucho trabajo, pero bueno, su silla siempre está ahí Sí. con nosotros. La tenemos allí presente. Y fíjate que casi quería mantener este suspense, por eso Chocho, vamos a meter un suspense ahí, porque vamos ahí donde hablábamos de los departamentos de la felicidad, de dentro de los recursos humanos, de todo esto. ¿Tú cómo lo ves? Como te decía, he tenido buenas cartas en la vida y es trabajar en la empresa en la que estoy. Es una empresa familiar, española, y las personas que la dirigen, que las llevan, la propiedad, pues unas personas maravillosas, humanas, cercanas, con una vocación de servicio tremenda, con una entrega, con unos valores de trabajo y de humanos que, claro, facilitan las cosas. Y no quita para que la empresa se lleve con diligencia, Claro. rigor, Lo que decía Sandra, profesionalidad, una cosa innovación, o sea, no quita para una cosa con otra, Claro. o sea, en Es absoluto. el I, no es el O. claro. Totalmente, o sea, Sí, sí, sí. es así, o sea, te puedo asegurar que he despedido mucha gente en mi vida. O sea, una cosa no quita la otra y es así. Que trabajar en una empresa familiar, las empresas familiares tienen sus pros y sus contras, pero tú has encontrado Totalmente. ese I de sumar, ¿no? Donde aportas todo el talento que tienes. Sí, sí. Y todo lo Para mí que tiene más haces. pros que contras. O sea, se tendría que apoyar más la empresa familiar. Por lo menos en España, la pequeña empresa y mediana, muchísimo más. O sea, no sabemos lo que perdemos, yo creo. Vamos, no se sabe. Lo que se pierde con el paso a la grandísima empresa, a la importación de fuera, a lo grande, la deshumanización de esos puestos de trabajo. Yo cuando hago las entrevistas de trabajo lo comento, digo, es que, a ver, sin desmerecer a nadie,
pero no es lo mismo. O sea, una empresa en la que se vive todo en trabajo en equipo, todos hacemos de todo, como una nadie familia. es más, como una familia, nadie es más que menos y claro, que son muy horizontales. Es que en el fondo uno de los anhelos de una persona que entra en una empresa es precisamente sentirse en familia. Es decir, cuando alguien Exacto. está a gusto en una empresa, sea del cariz que sea, dice, no, es que somos como una familia. Con lo cual las empresas familiares, Totalmente. que ya lo son per se, son más fáciles son más proclives a crear un ambiente familiar, a que la gente realmente se vea escuchado, como tú dices, se vea atendido, y si en un momento determinado tienes un problema en la vida, ¿a quién acudes lo primero? Total, a la familia. total. A la familia. No, mi empresa está ahí, vamos, siempre al lado de quien lo necesite, ya os digo. Y luego desde el silencio, o sea, no para nada se hace alarde de nada, ni mucho menos. Entonces, eso ayuda. Me tienes que ayudar a cerrar este Pero programa, no, me yo tenéis te que voy a ayudar. Yo te voy a ayudar, porque Coba nos ha traído un regalo. ¡Ole! Para ti y para mí. ¡Qué bien! Entonces, ¿Lo podemos yo enseñar? quiero enseñarlo. Sí. Claro. Buah. Las fotos. Un surtido, como las galletas, ¿no? Un surtido. ¿A que se ve? Son preciosas. Es que no me doy cuenta que están grabando. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Qué Nuestra bueno. artista de recursos humanos, esta mujer humana, empática, sensible, inteligente y maravillosa, nos ha traído, mira, todo su arte encima de nuestra mesa. Que es uno de sus recursos humanos, la fotografía. Esta es una belleza. Ese es increíble. en el hospital un hospital de Vietnam para niños, porque mi empresa hace donativos, bueno, por relaciones comerciales, entonces yo quiso conocerlo de cerca y allí estuve, me facilitaron la entrada al hospital. Son niños que o sea, las generaciones que tienen deficiencias por el agente naranja, El agente en la naranja. guerra de Vietnam. Sí, estuve visitándolo. Fue un viaje con propósito. Que el enlace fue mi empresa y bueno, pues es que todo tiene Mujer al final. con propósito eres tú. Y es una niña allí, sí. ¿Algo que quieras decirnos? Sí, que se nos olvide. Que, O que quieras repetir. Bueno, pues como me habías preguntado ya al final lo del tema de las que opinaba de la felicidad, pues yo creo que es algo muy al uso de una sociedad muy individualizada que llevamos. Yo creo que hay que tener más conciencia social, pensar más en qué necesita nuestra sociedad, en ayudarnos unos a otros y en la medida en la que te olvidas de ti mismo, pues empiezas a ser más feliz. Entonces, pues yo creo que esta sociedad tiene que ser más colaborativa, real y de corazón, que lo es, pero sin miedo. Gracias por el mensaje. Nosotros vamos a cerrar con nuestra frase de cada semana. No puedo cambiar la dirección del viento, pero sí ajustar las velas para llegar a mi destino. Y la semana que viene, en este micrófono, tendremos a Maitena. ¿Te echamos de menos? Cuídate. Gracias a todos. Gracias. Un espacio para reinventarnos, superar adversidades y encontrar bienestar en el caos. Porque cada obstáculo es una oportunidad para crecer.